Buenas noches, estamos aquí de nuevo en una nueva edición de La Conversa de ARI. La Conversa de ARI es un nuevo espacio informativo en el que, bueno, de debate, de discusión, pero lo más importante es que estamos en este espacio que ha ido creciendo y además el que ustedes nos han estado acompañando, que es una coalición formada por 3 medios, los medios de ARI, de la Alianza Rebelde. El Pitazo Tal Cual y Runrunes. Hoy, en la edición de la conversa de hoy, vamos a tratar un tema que lo vamos a plantear como una interrogante. Hoy vamos a abrir una primera pregunta que va a ir teniendo diferentes preguntas y también, por supuesto, esperamos muchas respuestas al respecto. Un pacto de convivencia para los candidatos a la presidencia. Este es el primer gran paraguas del planteamiento de la noche de hoy. Hoy vamos a conversar. Por supuesto, no podemos arrancar esta emisión sin darle agradecimiento a todo el equipo técnico que está allí detrás de todo lo que ustedes están viendo en pantalla en la conversa. Tenemos a Marisol Baliño, a Luis Miquelena y a Elsie Torres acompañándonos en el equipo técnico, y desde ya vamos a darle, por supuesto, el agradecimiento a nuestros directores que nos van a acompañar el día de hoy. Pero antes, vamos a hablar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del pacto de convivencia. Las elecciones presidenciales del 28 de julio. Bueno, estamos hablando de este pacto y en el fondo muchos de los temas que se van a ir discutiendo en el día de hoy, en la noche de hoy, durante este espacio, estarán relacionados a cosas que son parte de la discusión y el país está relacionando con lo que viene. Vamos a plantearnos un escenario hoy y un escenario a futuro. Entonces, el pacto de convivencia es el resultado de una amplia consulta que viene además progresivamente por muchos años de importantes e influyentes voces de la sociedad civil, que se ha trabajado en varios aspectos. Uno de ellos, vencer la apatía electoral. El otro, reconstruir la confianza en el voto. Mantener la ruta electoral, rechazar vías violentas e insurreccionales y también, pues por supuesto, creo que el foco más importante es alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano que permita recuperar la alternabilidad en el poder. En este contexto, pues vamos a ir desgranando todo esto que parece muy complejo, pero que se va resumiendo en el tema de conversación de hoy. Vamos a presentar a nuestros directores, a quienes nos acompañan hoy. El director de El Pitazo, César Batiz. También está con nosotros Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes. Y también tenemos a Víctor Amaya, director de Tal Cual. Mi partner, mi compañero el día de hoy. César Batiz, director de El Pitazo, también nos acompaña. Y tendremos un invitado que se incorporará un poquito más tarde, que es el economista Víctor Álvarez. Pues aparte de economista, es un investigador muy reconocido, un consultor, conferencista internacional y también es director de Pedagogía Económica y Electoral. Hoy vamos a ver cómo se está moviendo, de qué va esto del pacto de convivencia, y lo planteamos desde la primera pregunta. Vamos a iniciar con, bueno, ¿cuál es la propuesta de este pacto? Un poco desgranarla, entenderla, que la gente y todo el que empiece a incorporarse en este debate, que tiene, por supuesto, un alcance nacional, vaya entendiendo de qué va esta conversa. Vamos a iniciar. Luis Ernesto está aquí con nosotros. Hola, Gabriela, hola, Víctor, César, que me imagino que estás por ahí. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que lo primero es una cosa que tú decías, Gabriela, y es el tema de plantearnos escenarios a futuro, ¿no? Estamos hablando de un post-evento, ¿no? Estamos hablando de el día después de, y que la preocupación o una de las mayores preocupaciones que hay, no solamente de analistas, no solamente, sino de todos los actores políticos, todos los actores económicos, qué pasa en Venezuela luego de que se dé inicio a un proceso, a un eventual proceso de transición, ¿no? Yo creo que es importante también en este escenario plantearnos por qué estamos hablando de un pacto de convivencia y por qué llegamos aquí. Yo creo que ahí, en este recorrido, yo creo que es importante también identificar que estamos hablando de un escenario que se plantea a partir de acuerdos, ¿no? A partir de mucha conversación, de mucha discusión, y que en este preevento electoral que estamos, en esta precampaña, en este calentamiento de una campaña electoral, también llegamos
a partir de muchos acuerdos, ¿no? No se ha tratado de la imposición de un grupo sobre otro, no se ha tratado de que alguien le logró torcer el brazo al otro sino que más allá de las estridencias en redes sociales, de las estridencias en la declaración pública, bueno, ha habido conversaciones y ha habido la posibilidad de que hoy estemos en un escenario electoral, bueno, confuso, extraño, inédito, pero mucho más competitivo del que anticipábamos hace tan solo unas semanas, hace tan solo unos meses. Entonces, es un recorrido que va de acuerdos, es un recorrido que va de conversación, que es un recorrido que va de diálogos y que plantea, bueno, el futuro también se construye en base a la posibilidad de que sigamos conversando, de que sigamos negociando y de que sigamos acordando cosas. Acordando. Y esa creo que va a ser la palabra del día, de la noche, de nuestra conversa de hoy. Acuerdos. El acuerdo en general plantea varias cosas que a grandes rasgos, bueno, pueden resultar polémicas, ¿no? Y quiero darle la palabra a Víctor porque mucho de lo que plantea este debate es qué estamos dispuestos a hacer. ¿Cuáles son esos acuerdos que estamos dispuestos a poner en la mesa? Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que en principio para quienes nos ven y nos escuchan, precisar de qué hablamos cuando hablamos de un pacto entre candidatos, ¿no? Una propuesta que está presentando un grupo de ciudadanos venezolanos encabezados por Víctor Álvarez, que es el que lo ha puesto como a rodar por allí, nos los hizo llegar y demás. Y aunque es un pacto de convivencia de candidatos, es importante decir que no es para la campaña, no es para tratarse bien unos a otros en la campaña, es pensando en el día después de la elección. Que cualquier candidato de los que está allí que pueda ganar la elección, de los que está postulado, pues entonces asuma como unos compromisos con el resto, tomando en cuenta que el resto de los candidatos representan sectores políticos finalmente, ¿no? Y allí se incluye evidentemente cosas que ya el presidente Gustavo Petro de Colombia había delineado de alguna manera hace varias semanas atrás cuando hablaba de ese día después, de lo que tenía que ver bueno, no perseguir, garantizar la vida, etcétera. En este caso, el acuerdo habla, por ejemplo, de ampliar el acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales firmado en Barbados. Habla también de desarrollar probablemente un escenario de amnistía. Habla de actuaciones de organismos de seguridad, ¿no? Respetando derechos fundamentales. Digamos, es un pacto que tiene varios puntos y de esos puntos están subdivididos también. En principio, estamos hablando de por lo menos 12, son 20 puntos. Son 18 puntos los que en total tiene el pacto. Varios de esos están subdivididos. Es un programa, por llamarlo de alguna manera, muy complejo, exhaustivo, detallado y que está interesante porque va más allá de la típica noción que se ha dado en este proceso y en otros tantos de, bueno, evidentemente el sector político que gana una elección no puede venir a arrasar al otro. Eso está por descontado. Evidentemente tiene que ser así. Garantizar que eso no ocurra. Además, evidentemente no sería legal y todo lo demás. Pero de alguna manera este pacto va más allá y empieza a ponerle nombre a las cosas, dimensiones a las cosas, justamente para garantizar viabilidad de esos compromisos. No solamente promesas, no solamente, bueno, yo me comprometo a esto, así como confía en mí y veremos, sino en verdad para asumir unos puntos específicos y además al dejarlos por escrito se supone que la idea es que sean verificables y que se le pueda hacer seguimiento. Sí, uno de los elementos peculiares del pacto es la trayectoria, es decir, esto no viene solamente por el contexto de las elecciones de hoy, es un trabajo, un programa que se ha ido construyendo desde 2020. Ha pasado por las elecciones parlamentarias, estamos hablando de apenas 4 años, pero 4 años con procesos electorales y escenarios totalmente distintos. Ha pasado por los procesos de la parlamentaria 2020, por las mega elecciones 2021, por las primarias, es decir, viene, digamos, de alguna manera macerándose, ¿no? César, este proceso y este escenario de hoy en un contexto electoral distinto. Sí, Gaby, muchas gracias
Víctor, Luis Ernesto y por supuesto a quienes nos están siguiendo. Y bueno, mientras esperamos a nuestro invitado, vamos adelantando acá. Pero la verdad es que no pudiéramos estar hablando de acuerdos si no hubiese unas condiciones que obligan a hablar de un acuerdo. Yo creo que eso es muy importante que lo digamos, porque es algo que resalta, que tenemos que resaltar como sociedad, como la parte de la sociedad que aspira a que haya una reconstrucción de la democracia. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que si no hubiese un sector político como el de la Plataforma Unitaria, representado por Edmundo González, y por supuesto con el liderazgo de María Corina Machado, con opción de ganar, como existe, de acuerdo a Datincorp, Jesús Eguía, la encuestadora de Jesús Eguía, con un 60% de intención de voto para Edmundo González, según una encuesta de la semana antepasada, no tiene ni 15 días la encuesta. Si no hubiese una plataforma unitaria, un grupo de partidos políticos más 20 Venezuela que están decididos a ir a un proceso electoral y no tomar el camino de la abstención, pese a todos los elementos provocadores que ha habido en el camino para que esa plataforma unitaria y 20 Venezuela se vayan en la abstención. Y si a pesar de toda la manipulación de información, a pesar de toda la desinformación, a pesar de todos los desiertos informativos, hay 80% de venezolanos que quieren votar. Si estos tres, por decir solamente estos tres elementos no existieran, no estuviéramos hablando de un acuerdo. ¿Por qué? Porque todo esto indica que hay una gente que no quiere salir del gobierno, que es el madurismo, que es el oficialismo, que es el chavismo madurismo, que no quieren salir del gobierno y que lo dice Diosdado, Maduro no lo dice con tanta frecuencia, pero Diosdado lo dijo ayer: mira, nosotros vamos a ganar, no vamos a salir de aquí. Ellos no quieren salir a pesar que tienen todo en contra. Entonces, como ellos no quieren salir y los otros tienen amplia posibilidad de ganar, y hay una ciudadanía que está deseosa de un cambio político, entonces por eso se hace necesario un acuerdo. Hace falta este acuerdo. Y bueno, ojo, perdón, no sé si es este acuerdo o es otro acuerdo. Pero acuerdo. de que hace falta un acuerdo, hace falta un acuerdo. Porque este acuerdo lo que le trata de plantear es algunas garantías de salida a la coalición gobernante, ¿no? Sí, vamos a ver. Voy a comentar, a listar, digamos, los planteamientos que hace el acuerdo, ¿no? Plantea 1, 2, 3, 4, 5, 6, básicamente 7 acuerdos raíces, ¿no? Un pacto de convivencia pacífica para facilitar la alternabilidad en el poder. Luego, sobre la amnistía por delitos políticos y violaciones de derechos humanos. Por delitos políticos y violaciones de derechos humanos. Sobre la reinstitucionalización de los poderes públicos y el papel de la Fuerza Armada Nacional. Luego, sobre la cooperación entre niveles de gobierno y un gobierno de coalición. Importante eso. Luego, sobre el levantamiento de las sanciones económicas. Sigue. Sobre las condiciones y garantías electorales. Recordemos que en 2025 hay elecciones parlamentarias y debería haber elecciones regionales. Luego, sobre la reelección indefinida y la duración del mandato presidencial. Allí ya se está metiendo incluso en temas de modificación constitucional. Y luego, sobre el mecanismo de seguimiento y verificación, que es importante que lo tenga todo pacto político, bueno, para garantizar su cumplimiento y para evaluar el cumplimiento de compromisos por parte de los actores firmantes, ¿no? Este es un pacto que la idea es que lo firmen todos los candidatos en competencia, es decir, los 12 candidatos, los 11 candidatos. Aquí está diseñado con el espacio para que firme Nicolás Maduro, Edmundo González, que lo firme también Antonio Ecarri, que lo firme Benjamín Rauseo, que lo firme Enrique Márquez, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Daniel Ceballos, José Brito y Luis Eduardo Martínez. Hay algo que yo quiero traer a colación, que es el tema de esta consulta se hace con unas preguntas, ¿no? Y a veces cuando generamos estas preguntas, empezamos a pararnos ante posibilidades, porque estamos hablando del día después, ¿no? ¿Qué pasa si? Entonces, una de las preguntas
que me llama la atención, que formaron parte de la construcción del pacto, como para y si pasa esto, y si pasa lo otro, es que efectivamente hay, hay unos delitos y hay unos contextos, que van ante cortes interamericanas, procesos que tienen que ver con, el principio básico de reparación y justicia. Y esto está contemplado aquí. Hay un sector de la población que dice, no renuncio a esto va. Pero el pacto lo contempla como una posibilidad. ¿Cómo nos paramos ante ese país que dice aquí no? Porque esto es un acuerdo entre candidatos, pero tiene que responder a una generalidad, a una colectividad. Ese aspecto en específico. Luis Ernesto. Bueno, hay ese aspecto en específico y, digamos, creo que es como el nudo o el más polémico de lo que contempla este acuerdo y plantea ese escenario de justicia transicional o de que se habló en algún momento la agenda planteó ese escenario de justicia transicional y de cómo abordar delitos cometidos durante esta administración y cómo abordar esa reparación. Deja, digamos, semánticamente habla de delitos políticos o algo por el estilo, ¿no? Digamos, es lo que estaría de algún modo amnistiado, valga la palabra, por este acuerdo, pero deja, por supuesto, que queda muy a la interpretación, ¿no? Que podemos considerar delitos políticos y qué serían los acuerdos, porque más allá, digamos, de lo que puedan acordar los candidatos, incluso lo que tú planteabas, Gaby, en el escenario nacional y lo que pueda abarcar la justicia venezolana en casos donde además ya tienen jurisdicción internacional, el alcance del acuerdo, por supuesto, no pudiera ir más allá. Entonces, creo que es, digamos, algunas garantías o garantías para algunos sectores y para algún tipo de delitos ratificados, de delitos comprobados que puedan estar cometidos, pero bueno, más allá entraría en una polémica, digamos, permanente y que no se subsana ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Tenemos la experiencia Pinochet en Chile, donde de algún modo también, o con los militares en Argentina, donde de algún modo se trató de amnistiar algún tipo de delitos y años después todavía la justicia está hablando de esos crímenes. Vamos a aprovechar. Yo creo que ahí hay un factor, un apunte nada más. Ahí hay un factor importante que es que todo proceso de transición tiene unas decisiones difíciles, duras y tal, incómodas, políticas y de cogollo y todo lo que tú quieras, pero también hay un proceso de socialización de mecanismos de convivencia y socialización de elementos que aportan a una transición que son de alguna manera inevitables y que si no pasan, pues evidentemente se enfrentan a la resistencia de grupos de la sociedad que evidentemente tienen reclamos, algunos de ellos, la mayoría de ellos sumamente válidos, y muchos de ellos que no se pueden desestimar, ¿no? Y que tampoco se pueden echar a un lado. El tema es cómo se integran a un proceso de transición que incluya un proceso de justicia transicional sin pensar específicamente en la palabra impunidad. No todo necesariamente se tiene que leer como impunidad. Bueno, aprovecho para recordar a quienes se están incorporando con nosotros que estamos a través de las plataformas de los 3 medios que conforman ARI, a través de @diario tal cual en X, en nuestra red X, @runrunesweb y @elpitazo.tv. Pero de una vez vamos a darle la bienvenida y agradecer la participación de nuestro invitado, el economista Víctor Álvarez, que nos acompaña esta noche, economista, investigador, conferencista, consultor y, por supuesto, director de Pedagogía Económica y Electoral. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Aquí nos acompañan los directores, César Batiz del Pitazo, Luis Ernesto Blanco de Runrunes, Víctor Amaya de Tal Cual. Víctor, veníamos Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación para poder conversar y explicar con más detalle esta iniciativa ciudadana, ¿no? De proponerle a los candidatos a la presidencia de la República un pacto que permita
crear mayores probabilidades, ¿no? Para facilitar la alternabilidad en el poder, ¿no? Porque ese es el objetivo en torno al cual se centró todo este esfuerzo. Cuando leían la introducción y leían las preguntas, ¿no? Que orientaron esta consulta, justamente apunta a eso, pues, ¿no? ¿Cómo hacer para que un gobierno que se siente en peligro, ¿no? De ser sometido a una ola de persecuciones, juicios y condenas, y donde la pérdida del poder tendría ese costo tan alto, ¿cómo hacer entonces para poder rebajar esos costos de salida de modo tal que se puedan ofrecernos una serie de garantías de no persecución para despejar esta serie de dudas, ¿no? Esta serie de incertidumbres, ¿no? Que hay en torno a las presidenciales del 28 de julio, ¿no? Todavía la ciudadanía, el electorado, los analistas se preguntan si llegaremos hasta el 28 de julio o si algo va a pasar de aquí al 28, si habrá algún pretexto, ¿no? Alguna argucia, alguna excusa para justificar que la elección no se dé o para anular la tarjeta de la MUD, para sacar de la contienda presidencial a su candidato, para dejar a las otras tarjetas entonces sin candidato. Si pierde el oficialismo, si pierde el candidato oficialista, entregará el poder. ¿Qué habría que hacer entre el 28 de julio y el 10 de enero para que no se aborte este proceso? Esa serie de preguntas, ¿no? que nos seguimos haciendo. Y bueno, la propuesta del pacto, como ustedes pudieron ya revisarla, lo que propone, ¿no? Porque es una propuesta sencillamente para la discusión nacional, pues se le envió a todos los candidatos. La propuesta tiene una especie de hoja de vuelo, bueno, una ruta, pues, ¿no? De lo que pudiera hacerse justamente para que se logre el objetivo de tener una elección que cumpla más o menos con unas condiciones básicas, ¿no? Para que pueda ser reconocida nacional e internacionalmente, se dé en el escenario donde gane un candidato opositor, se reconozca ese resultado por el gobierno, se entregue el poder y se pueda dar ese proceso sin que se desate, ¿no? una nueva espiral de violencia, ya no contra los que hasta ahora han estado en la oposición, sino contra los que dejarían de estar en el gobierno y pasarían a la oposición. Porque esa es la premisa fundamental. O sea, este gobierno no va a dejar correr en la carrera presidencial a nadie que lo amenace con convertirse en su verdugo. Y este gobierno no va a dejar, no va a concluir, no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones que sabe va a perder si antes no ha asegurado unas garantías mínimas de no persecución. Y eso es lo que plantea ese pacto, bueno, que como ustedes bien lo explicaron, porque estaba descrito en la introducción del texto, es el resultado de una larga consulta que hicimos con muchas voces, ¿no? Y de donde fueron saliendo justamente todas esas propuestas y donde el valor agregado nuestro, la contribución nuestra fue justamente sistematizarlas, darle forma y presentarlas en esa estructura de pacto de convivencia pacífica para la firma de los candidatos a la presidencia de la República. Profesor, un gusto saludarlo y gracias por estar acá en la conversa. Hay un tema que usted menciona, o bueno, el documento se menciona, el documento que usted nos facilitó, y es que el acuerdo de Barbados es suficiente para la oposición, pero no para el régimen, para quienes están gobernando. ¿Puede explicarnos esa diferenciación que hace usted? Y aprovecho también para decirle que casualmente estoy leyendo una entrevista que dio el profesor Luis Fuenmayor Toro al medio Costa del Sol de Cumaná, si mal no recuerdo, y dice en el titular: no veo viable que se cumpla un pacto de convivencia política. Afirma él que es difícil este pacto de convivencia política debido a la
polarización. ¿Qué tiene que decirnos ante estos dos planteamientos? Primero, ¿por qué el acuerdo de Barbados es bueno para uno y no bueno para otro? Y si la polarización puede afectar el pacto de convivencia. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, bueno, fíjate, cuando uno revisa el acuerdo de garantías políticas y electorales firmado en Barbados y uno se detiene a revisar todos y cada uno de los puntos, lo primero que uno verifica es que allí está todo lo que pedía y lo que exigía la oposición, ¿no? Y por eso la afirmación es que esos acuerdos de Barbados eran necesarios para la oposición, pero resultaron insuficientes para el gobierno justamente porque no incluía las garantías de no persecución, ¿no? Entonces recordemos que este es un gobierno cuyo presidente tiene una recompensa de $15 millones por su cabeza. Pues el de Diosdado Cabello tiene una recompensa de 12 millones. Otros altos funcionarios, dirigentes del oficialismo tienen recompensas, ¿no? No quieren verse el 29 de julio o el 30 de julio o el 11 de enero huyendo de los cazarrecompensas que vendrían a capturarlos para ponerlos en la cárcel de Guantánamo, ¿no? Entonces ese tipo de garantías son justamente las que se plantea en el pacto. Recordemos que este es un gobierno que ha cometido muchas faltas, violaciones de derechos humanos, ha inhabilitado dirigentes políticos que hubiesen podido ser gobernadores, alcaldes, diputados, ha intervenido y ha judicializado partidos políticos, es decir, todo ese largo historial que conocemos, que son delitos, faltas y crímenes políticos, ¿no? Entonces, es un gobierno al que se le ha amenazado. A Maduro se le ha dicho: yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para tomarte preso y enjuiciarte y que pagues todos tus delitos. No se le ha tratado de camarilla de delincuentes, de narcotraficantes. Ha habido llamados a la intervención militar para derrocar al gobierno. Es decir, hay todo un largo historial que por supuesto fue parte de esa confrontación, ¿no? Política, y eso no se le olvida al gobierno. O sea, ellos tienen eso como una espada de Damocles, como una amenaza, y donde sienten que si pierden el poder, la vida se les convertiría en una tragedia, ¿no? Entonces, si ese es el destino, no hay ningún incentivo para entregar el poder, no hay ningún incentivo para que las elecciones puedan llevarse a feliz término. Todo lo contrario, no hay razones para presuponer y para sospechar que a última hora algo puede ocurrir que aborte el proceso, ¿no? Desde declarar un estado de conmoción por la situación de Guyana o los recursos Hoy, por cierto, profesor, he escuchado ya, usted no lo dice directamente, pero Enrique Márquez dijo que existe la posibilidad de que suspendan las elecciones. Exacto. Entonces esa es una preocupación ya generalizada, ¿no? Sí, quizás es lo más recurrente en todos estos últimos días, ¿no? Esa incertidumbre y eso que hay. Entonces, el pacto lo que plantea es que justamente hay que terminar de abordar ese tema y hay que hacerle una propuesta viable y creíble al oficialismo de que no se le va a convertir la vida en una cacería de brujas si pierde las elecciones y entrega el poder. Entonces, no puede ser una promesa gaseosa, vaga, tiene que ser una cosa muy concreta, ¿no? Y por eso en el pacto lo que se plantea es un conjunto de medidas para facilitar la alternabilidad en el poder, que entreguen el poder, ¿no? ¿Y qué le dice el profesor Mayor Toro, que dice que no es posible un pacto de convivencia con una polarización como la venezolana? Bueno, pero es que esos son los acuerdos justamente que se construyen, ¿no? O sea, si no se hace la gestión, si no se inicia el proceso de negociación, si a priori ya se decreta que no es posible por la polarización, creo que más bien la polarización es lo que nos emplaza a buscar soluciones, a buscar
alternativas, ¿no? que sean viables, y lo que se propone en el pacto es sencillamente apelar a unos mecanismos que ya estuvieron vigentes en Venezuela, que han sido utilizados en otros procesos de transición, y es, bueno, declarar, restituir aquella figura donde el expresidente de la República queda como diputado con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. Antes, en la Constitución del 61, se planteaba era la figura de senador vitalicio. No tenemos en estos momentos una bicameral, tenemos una sola cámara, entonces la propuesta es que el expresidente sea designado en esa condición de diputado con inmunidad parlamentaria por delitos políticos, que el vicepresidente ejecutivo y los vicepresidentes sectoriales sean designados diputados en la misma condición por 2 periodos constitucionales, y los ministros del gobierno saliente diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos por un solo periodo, de manera tal que todo el gobierno facilite la entrega del poder, porque el planteamiento no es que solamente Maduro sea el que salve su cabeza, no, sino que sea el gobierno, para que no haya resistencias internas y no se le pongan palos a la carreta de ese acuerdo y de esa negociación. Y además se plantea, para facilitar entonces la alternabilidad en el poder, derogar todos aquellos, eliminar todos aquellos incentivos para permanecer atornillado al poder. Y el principal incentivo está en la propia Constitución Nacional, a partir de la reforma que se hizo cuando se activó la figura de la reelección indefinida. Entonces, el que llega a ser presidente de la República tiende entonces a relanzar su candidatura una y otra vez y a correr con ventaja, bueno, porque controla los recursos del gobierno, controla la estructura del Estado. Entonces, habría que, para facilitar la alternabilidad en el poder, eliminar ese artículo de la Constitución, reducir el mandato constitucional de 6 años a 4 años o 5 años con una sola e inmediata reelección, de manera tal que el gobierno que resulte electo pueda contar con un periodo de 8 hasta 10 años para desarrollar su proyecto de país, eliminar la figura del referéndum revocatorio por todos los problemas que ha causado, incorporar la figura de la segunda vuelta o balotaje, para que quien resulte electo sea electo con la mayoría, 51%, y eso obliga entonces a pactar, a construir acuerdos políticos, lo cual significaría un contrapeso muy importante para el excesivo poder que tiene el presidente de la República cuando gana con 32, 33% de los votos y con una mayoría simple. Y estas condiciones que acabo de explicar, de designar a los ministros del gobierno saliente con esa protección por una sola vez de diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. Luis Ernesto te va a lanzar una, pero está muteado. Está en mute, Luis Ernesto. Perdón. Gracias. Quería, un par de preguntas breves. Lo primero es aclararle al público, aclararle a la audiencia qué hablamos cuando hablamos de delitos políticos y qué no está incluido en el marco de delitos políticos, ¿no? Y lo otro es a propósito del pacto y a propósito de un acuerdo que garantice la convivencia y que garantice la permanencia en el poder, de una alternabilidad. ¿Qué diferencias y semejanzas habría con el pacto punto fijo firmado también en el derrocamiento para propiciar la salida del poder de Marcos Pérez Jiménez entre los factores de oposición de ese momento? Ok. Mira, en el punto 2 del acuerdo, ahí están definidos 10 delitos políticos, ¿no? Que son justamente, para no dejar esto a la libre interpretación, se plantea entonces un conjunto de al menos 10 delitos políticos, ¿no? Aquí sabemos que cualquiera puede ir preso por un Twitter, por una declaración de prensa, por publicar una imagen, una fotografía, por decir algo que entonces es considerado como promoción del odio. Entonces, el punto 2
describe como delitos políticos, ¿no? Por los cuales hay gente presa y procesada y está condenada, lo que son las críticas, o sea, indultar, ¿no? Darle la amnistía, ¿no? La amnistía, el sobreseimiento o el indulto o el fin de la acción penal a todas aquellas personas que están procesadas o condenadas, bueno, por haber criticado al gobierno, las autoridades, a los poderes públicos, por haber expresado ideas distintas de carácter político, críticas de carácter político del gobierno. Eso como considerado como delito político que tiene ya personas condenadas. La difusión de imágenes y mensajes considerados difamatorios o ofensivos en el ejercicio de la crítica a la acción del gobierno, de otros poderes públicos, CNE, TCJ, Contraloría General de la República. Indultar también a los que participaron en el gobierno interino, los que forman parte del TSJ en el exilio, los que están acusados de haber usurpado funciones de diputados por haber extralimitado sus funciones de los diputados, concretamente de la Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015 y cuyo periodo concluyó en el 2020, y sin embargo siguen asumiendo la condición de diputados, son reconocidos por Estados Unidos y tienen la administración de Citgo y de los activos venezolanos que están bloqueados en territorio estadounidense. O sea, darle el beneficio del indulto también a todos aquellos dirigentes políticos que solicitaron sanciones económicas contra Venezuela, que se pronunciaron a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela, e incluso a aquellos que participaron y apoyaron el intento de golpe militar del 30 de abril de 2019, o que invocaron una intervención militar a través de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Porque también la oposición tiene un conjunto, está acusada de un conjunto de faltas, delitos y crímenes políticos que en el escenario de que volviera a ganar Maduro, que es el menos probable según las encuestas, pero hay que considerarlo, irían definitivamente en una intensiva represiva con todas estas dirigentes políticos, personas que están acusadas por este delito. Y por supuesto, también hay otros delitos que son los que ha cometido el gobierno, pues que tiene que ver con las violaciones a la libertad de expresión, a la organización política, con la intervención de los partidos, a la participación electoral, con todo el abuso, ¿no?, que se ha hecho de las inhabilitaciones administrativas, la represión de manifestaciones y protestas con fines políticos, las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado al enfrentar la resistencia y la desobediencia a la autoridad, en las acusaciones contra dirigentes políticos, funcionarios del gobierno y otros poderes públicos contra quienes se ofrecen recompensas, ¿no? y se pueden generar órdenes de captura internacionales o amenazas de ser extraditados, ¿no?, para someterse a juicio en otros tribunales no nacionales. Y bueno, los hechos cometidos en el ejercicio de la función del gobierno que han dado lugar o pueden dar lugar a investigaciones en tribunales internacionales, en la Corte Penal Internacional, y donde lo que se plantea es fortalecer los tribunales nacionales de modo tal que esos casos puedan ser procesados bajo las leyes del país. Entonces hay un conjunto de delitos que están tipificados, donde la amnistía no solamente favorecería a los dirigentes del gobierno, del oficialismo, sino también a dirigentes de la oposición. Víctor, yo te quiero preguntar por el punto que a mí me parece fundamental, que es el mecanismo de verificación de esto, ¿no? Porque se pueden hacer promesas todas y se pueden firmar papeles todos. E incluso algunos pueden estar basados en nuestro propio estamento legal. En Venezuela, por ejemplo, en este momento está vigente jurisprudencia en la cual se impide la extradición de venezolanos a otros países. Eso está prohibido en leyes venezolanas. Hay jurisprudencia del TSJ que dice las extradiciones están prohibidas. La persona en cuestión, en todo caso, pudiera ser juzgada en el país en tanto y en cuanto el delito por el que le acusa otro sistema penal tenga una equivalencia en el sistema venezolano. Evidentemente, cualquiera puede tener la duda de, bueno, sí, pero aquí la ley dice misa y no se cumple, ¿no? Entonces eso está allí. Ahora, ¿cómo construir mecanismos de confianza entre actores políticos donde hay mucha desconfianza hasta ahora y donde cualquiera de los que firme ese pacto, cualquiera que firme ese documento puede decir, bueno, dos escenarios. Uno, firmo
pero creo que tú no vas a cumplir lo que estás firmando, o como creo que no vas a cumplir lo que firmarías, entonces ni siquiera me presto a firmar esto. ¿Cómo construir ese espacio de confianza y para que finalmente se pueda llegar primero a un pacto y luego a un mecanismo de verificación? Sí, bueno, esa justamente es la gran sombra, ¿no? Que puede tener esta y cualquier otra iniciativa, que hay una confianza que ha sido destruida, donde tenemos nosotros un marco legal desde la Constitución Nacional y el desarrollo de todas sus leyes, que han terminado como letra muerta, violadas una y otra vez, donde hay unas instituciones, ¿no? Que están, unos poderes públicos que están subordinados a la voluntad, ¿no? del poder ejecutivo, y ese es precisamente el ambiente tan adverso en el que se impulsa una iniciativa como esta, donde hay que empezar entonces a reconstruir la confianza. Y creo que el primer paso es justamente el poder crear las condiciones para facilitar, como decía al comienzo, la alternabilidad en el poder. O sea, ese es el gran objetivo, y va a ser muy importante lo que se haga entre el 29 de julio al 10 de enero, en el caso de que efectivamente, como dicen las encuestas, gane el candidato opositor. Entonces, en ese periodo debería activarse, como lo plantea uno de los artículos del pacto, un gobierno de unidad nacional, un gobierno que no sería en sentido estricto de coalición, como fue el del pacto de punto fijo, ¿no? Porque en el pacto de punto fijo, AD, COPEI y URD formaron parte del gabinete, cada uno de ellos tenía una cuota, pero bueno, era un momento en el cual los partidos políticos tenían una altísima ascendencia sobre la población, eran reconocidos, eran respetados, y la población en su necesidad de participación política se sentía identificada y se organizaba en torno a los partidos. Esa situación no está planteada ahora. Sabemos el nivel de descrédito que tienen los partidos políticos, la debilidad enorme que tienen, pero sería necesario entonces que ese pacto de convivencia, más allá de las diferencias que pueda tener con el pacto de punto fijo, si tiene un objetivo común, y es el que es facilitar precisamente la gobernabilidad postelectoral. De modo que entonces en ese gobierno de unidad nacional se empiecen a incorporar en esos 6 meses, en esos 180 días que irían de julio a enero, se empiecen a incorporar los viceministros o ministros del nuevo gobierno, y ese gobierno de unidad nacional o de coalición, si lo queremos llamar así, tendría un incentivo internacional, y es que se empezarían entonces a levantar de manera acelerada las sanciones económicas, petroleras, comerciales y financieras, porque al haber un nuevo gobierno elegido en unas elecciones reconocidas, donde terminó triunfando un candidato opositor, ya no habría ninguna razón ni ninguna justificación para mantener las sanciones. Entonces se daría como incentivo para la conformación de ese gobierno de coalición de unidad nacional, un proceso de levantamiento acelerado de las sanciones, la protección de Citgo del remate para pagar deudas que no contrajo, de modo tal que el país pueda preservar su activo más importante en el exterior, liberar los derechos especiales de giro por $5.000 millones que están retenidos en el Fondo Monetario Internacional, los 2.000 millones de euros que están congelados en el Banco de Inglaterra y que son reservas del Banco Central de Venezuela, iniciar el proceso de reestructuración y rebaja de la deuda externa, y finalmente la reinserción de Venezuela a los mercados financieros internacionales. Todo eso suena muy bien, pero aquí hemos hablado de gobierno y oposición. Pero ¿qué se le dice a una madre que perdió a su hijo en la protesta? ¿Qué se le dice a un preso político, como escuchamos los testimonios ante el panel de expertos en la OEA, que dijeron, que hablaron de situaciones bastante lamentables, que sufrieron de tortura, que sufrieron de maltrato? Esas personas se acogen un acuerdo como esto, sabiendo que la cadena de mando llega
hasta el presidente de la República, o presuntamente llega hasta el presidente de la República, o llega el ministro de la Defensa, o llega el jefe de la Casa Militar. ¿Qué se le dice a esta persona? Porque hemos hablado, insisto, de gobierno y oposición, pero no de las familiares de las víctimas y de las víctimas. Sí, muy importante eso que acabas de plantear, César. Y está también contemplado en la propuesta. Muchas voces plantearon precisamente ese tema, de las voces que fueron consultadas, de que el pacto no podía limitarse única y exclusivamente a ofrecer garantías de no persecución a la dirigencia política, bien fuese del gobierno o de la oposición, sino que este esfuerzo, este acuerdo, tiene que enfocarse sobre todo en la reparación de los daños a las víctimas y en las garantías de no repetición. Entonces los artículos 3º, 4º, 5º y 6º y 7º incluso justamente plantean la creación de una comisión de la verdad, de modo tal que se investigue con rigor todos esos casos de violaciones de derechos humanos, de desapariciones que se cometieron entre febrero del año 2004 y febrero del año 2014 y febrero del año 2024, que es la década, son los 10 años que se investigarían. Se propone incluso la creación de un fondo de reparación de daños a las víctimas. Se definen las víctimas y se plantea entonces que parte de las ganancias de Citgo, por ejemplo, que ya suman casi 5.000 millones de dólares y donde ni un solo dólar se ha destinado a pagar la deuda social, se destine justamente a crear ese fondo para la reparación de daños a las víctimas, al igual que parte de los derechos especiales de giro y parte de los recursos que sean liberados. Y se plantea entonces también la activación de los... ¿Pasó algo? No serán amnistiados. Tiene problema de conexión, profesor. Lo perdimos por un momento. Por unos minutos. Unos segundos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no, decía que en el pacto, en la propuesta, se deja muy claro que no serán amnistiables los delitos contra las violaciones a derechos humanos ni los delitos de lesa humanidad. Estos serán canalizados a través del mandato constitucional, a través de lo que plantea el Estatuto de Roma, y se deja clarísimo entonces que esos casos para nada pueden ser favorecidos con medidas de gracias o con los tratamientos que suelen darse bajo el esquema de justicia transicional. Pero les repito, hay una cadena de mando. Y usted ha dicho antes que los ministros, presidentes, y otros funcionarios tendrían una diputación como senador vitalicio, o más o menos esa imagen, ¿lo entendí? Sí, claro, entonces fíjate, allí justamente donde está uno de los puntos más polémicos que desata más resistencia en todos estos procesos de transición hacia la democracia, en todos estos acuerdos de paz, donde tienes que hacer un canje entre flexibilizar la aplicación estricta de la justicia en función de lograr la transición política, la alternabilidad en el poder y darte una tregua de 8 o 10 años para que se reinstitucionalicen los poderes públicos, sobre todo el poder judicial, y se pueda entonces contar con unos tribunales que puedan en el mediano plazo procesar todos estos casos para que estas medidas de inmunidad que facilitan el proceso no terminen degenerando en procesos de impunidad donde no se castiga en estos delitos. Pero el asunto es que eso no se puede hacer de golpe y porrazo, porque entonces trancas el proceso de transición, entre otras cosas porque además no tienes la institucionalidad requerida. Entonces todo lleva un tiempo. Por supuesto, aquí es cuando entonces ¿cómo puedes hacer con ese dolor, ¿no?, de esos familiares de las víctimas,
que fueron torturadas o que fueron desaparecidas o que cayeron sencillamente, que murieron, donde es un dolor que no se sana, es una pérdida irreparable. Entonces, bueno, está justamente ese asunto que es muy doloroso, es muy complicado de llevar, ¿no? Pero que tienes que tener una alternativa para destrancar el juego, y muchas veces entonces ahí está el canje, ¿no? Donde no aplicas con todo el rigor el peso de la ley, no la aplicas de manera inmediata, das unos espacios, ¿no? de tiempo para que se activen estos procesos, y bueno, luego con la expectativa que la justicia histórica se dé. Fíjate, por ejemplo, en España no fue sino hasta 2004 cuando se activó la ley de memoria histórica, después que estuvo durante casi 30 años vigente la ley del silencio, donde los tribunales sencillamente no canalizaban ninguna denuncia de desaparecidos o de torturados a ningún familiar. Y no fue sino hasta que el país recuperó la paz que se activaron esos procesos. Sí, pero también bueno, estamos hablando hoy de un pacto de convivencia para los candidatos a la presidencia, quienes nos están acompañando, a quienes se incorporan a nuestras redes sociales a través de las plataformas de X, @diario tal cual, @runrunesur y @elpitazotv. Hemos planteado muchos escenarios, los más polémicos, los más duros, los nucleares, los que además hablan de la raíz del dolor. Estamos hablando también de un aspecto fundamental, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede? Porque a este tiempo hay que sumar el ya transcurrido en un escenario en el que hay que tener paciencia, ¿no? Víctor Amaya. Sí, yo quería formular una pregunta. Antes un comentario. Si es verdad que en España pasó eso y tardaron 30 años en activarse esa ley, pero también es verdad que el franquismo termina porque se muere Franco, ¿no? Ahí no hubo un proceso de redemocratización a partir de unas elecciones, por lo menos no el inicio de ese proceso. La transición se delineó con el factor dominante que en ese momento era el franquismo, en el 75. Pero ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Basta una cosa como esta, porque uno pudiera pensar, bueno, dos cosas. En el oficialismo hay distintos intereses. No es lo mismo quien esté acusado de torturar a alguien o de ordenar crímenes de ese estilo, a quien esté señalado de actividades de narcotráfico, a quien simplemente, bueno, yo participé de decisiones cuestionables y de un gobierno que tomó tal o cual camino. Digamos, hay niveles de responsabilidad, ¿no? Diría uno. Eso por una parte. Entonces, ¿cómo basta con este pacto para que se abran esas puertas? Porque pareciera que al final de cuentas, del otro lado, el sector gubernamental pudiera decir, oye, muy bonito el pacto, pero no me aguanta, no me aguanta un periodo o 2 periodos constitucionales de que no se active en tribunales, porque yo tengo 45 años, 50 años y entre 15 años, 12 años yo tengo 60, puedo ir preso igual. Entonces, ¿hasta dónde se entra en esa discusión y qué tanta, para decirlo en 2 platos, qué tanta impunidad se puede poner sobre la mesa en un pacto como este, considerando que los incentivos, el tan mentado puente de plata, bueno, tiene que ser muy de plata, muy brillante, muy lustroso para que alguien decida finalmente caminar sobre él, ¿no? Bueno, mira, esta es una propuesta ciudadana, es una iniciativa ciudadana que sale de este conjunto de voces que fueron consultadas. Ustedes tienen todos los links en el documento que se les envió. Ahí ustedes pueden consultar, pinchar el link y ver lo que dijo cada uno de esas personas consultadas. Pueden ver dónde fueron saliendo esos aportes y esas contribuciones. Y por supuesto es un pacto, una propuesta que tiene un alcance acotado, limitado, o sea, no lo aborda todo, o sea, excluye cosas. Pues entonces una de las cosas que excluye es justamente los delitos por corrupción, los delitos por narcotráfico, los delitos por violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Eso no está contemplado en las medidas de amnistía que permitiría el indulto, el sobreseimiento de causa o el fin de la acción penal para las personas que estén siendo procesadas o que estén detenidas o que hayan sido condenadas. Entonces,
eso está definido dentro de esos límites, ¿no? Porque entonces incluir esas otras cosas ya sí entraríamos en el terreno de la impunidad, que no tiene nada que ver con las faltas, los delitos o los crímenes políticos que se pueden cometer al calor, al fragor del largo conflicto político que se ha vivido en Venezuela. Aquí hay delitos, bueno, que son considerados como traición a la patria. Por ejemplo, el golpe militar del 30 de abril del año 2019, o el haber llamado a sanciones, o el haber invocado una invasión militar extranjera contra Venezuela. O sea, estamos hablando de ese tipo de delitos, ¿no? O los eventuales excesos que se hayan podido cometer, o eventuales no, o sea, excesos que se cometieron a la hora de atentar contra la organización política, intervenir partidos, inhabilitar de dirigentes. En eso es que se enfoca el pacto. Esos otros temas que tienen que ver con delitos, con delincuencia, con crímenes de otra naturaleza, no están para nada concretados, considerados en esta propuesta. Profesor, una pregunta. Un par de preguntitas rapidito. La primera es: ¿dónde puede la gente leer el documento para que lo ponga, nos lo comente? Las entrevistas las puede conseguir en Pedagogía Económica. Si pone Pedagogía Económica en YouTube, ahí están las conversaciones que menciona el profesor. Y de una vez le lanzo esta preguntita rápida para ya un criterio personal de usted. ¿Usted cree que si el gobierno, Nicolás Maduro, en este caso, que es el candidato del oficialismo, pierde las elecciones presidenciales, no entregaría el poder si no es a través de un pacto como este? Y le completó la pregunta de Víctor con simplemente un inciso adicional. Usted señalaba que en el acuerdo de Barbados no estaban garantizados estos aspectos para el lado del gobierno y bueno, uno supondría que básicamente porque el gobierno no los pidió, ¿no? Digamos, fue una discusión que del lado del gobierno nunca se planteó como para que se incorporaran los acuerdos. Y ¿qué cambió de los acuerdos de Barbados al día de hoy como para que esa discusión pueda tener, como para que este proyecto de pacto pueda tener resonancia dentro de los actores del oficialismo? Ok. Bueno, miren, el pacto lo pueden conseguir en el blog de Pedagogía Económica y Electoral. Ahí está la revista Pedagogía Económica y Electoral, esa que ustedes tienen, la que les envié. Cualquier interesado la puede descargar de allí. Ahí está todo el contenido del pacto, lo que salió de esa consulta. Todos los links de las conversaciones están en el canal YouTube y en el podcast de Pedagogía Económica y Electoral para todos los interesados. En relación ya con las otras dos preguntas, mira, no veo a Maduro ni al gobierno entregando el poder si pierden las elecciones, si previamente no han pactado unas garantías de no persecución. O sea, si ellos, como ya lo dije reiteradas veces antes, si la vida se les va a convertir en una tragedia al perder el poder y si su destino es quedar sometidos a esa ola de persecuciones, juicios y condenas, ese es un costo elevado. O sea, van a preferir quedarse en el poder, así les digan autoritarios, dictadores, lo que sea, pero eso seguirá siendo un costo mucho más bajo, más barato que pasar el resto de la vida en una cárcel. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el gobierno durante mucho tiempo no se planteó ni siquiera la idea de abandonar el poder, ¿no? Siempre creyó que su jugada para dividir la oposición y para provocar la abstención que lo ponga a ganar, le iba a resultar. Siempre tuvo la certeza de que sobre todo la plataforma unitaria no iba a lograr escoger un candidato unitario, tensó la soga hasta el último momento y resulta, bueno, que finalmente los partidos llegaron a un acuerdo para lanzar la figura de Edmundo González Urrutia como su candidato. No tienen todavía una carta debajo de la manga porque está un recurso introducido en el TCJ para anular la tarjeta de la MUD, ¿no?
y anular en consecuencia la candidatura de Edmundo González y dejar a la plataforma sin candidato, ¿no? En el caso de los otros 8 candidatos, ya hemos visto que en la primera medición que hizo Datincorp, todos juntos no reúnen ni siquiera el 8%, o sea, no representarían ninguna amenaza electoral para el triunfo del oficialismo. Entonces, allí está planteado entonces, el tema de las garantías que habría que negociar, ¿no? Y creo que eso necesita también señales internacionales y la mediación internacional para que ese proceso se da. Y una de las primeras cosas que pudiera crear entonces ese clima de confianza del que hablábamos antes es que los propios Estados Unidos, la propia justicia estadounidense elimine las recompensas que hay contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello y otros altos funcionarios y dirigentes del oficialismo, porque esa es una amenaza real, bueno, que trancaría todo este proceso. Una decisión de ese tipo facilitaría entonces los acuerdos y las decisiones que se tomen en el país. Y lo que está planteado en la propuesta es que, tomándole la palabra a lo que plantearon el presidente Gustavo Petro de Colombia y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil en el reciente encuentro que tuvieron en Bogotá, es que este acuerdo sea sometido a referéndum popular, porque hay un tema muy importante en el caso de la reforma constitucional para eliminar la figura de la reelección indefinida, eliminar el revocatorio, activar la segunda vuelta y designar a estos funcionarios del gobierno saliente como ministros que pasarían por una reforma constitucional. Entonces, claro, es una propuesta para tratar de aportar al debate electoral, para tratar de contribuir al debate electoral, para evitar que la campaña electoral se nos convierta en un torneo de insultos, de ofensas, de descalificaciones que degenere en un clima de violencia política, y más bien colocar el debate nacional en una agenda mucho más constructiva, más propositiva, que ofrezca una salida y la posibilidad de recuperar la alternabilidad electoral por la vía electoral y pacífica, sin que el cambio político se degenere en una espiral de violencia. Profesor, tengo una última pregunta. Se han firmado acuerdos de los cuales no tenemos no tenemos ninguna información con la empresa Repsol y con la empresa francesa Maurel & Prom para la explotación de campos petroleros. Y repito, esto se ha hecho sin ninguna transparencia. Y esto lo está haciendo un gobierno que está en una situación débil en un año electoral. ¿Qué puede pasar con esto y en el contexto de este acuerdo? ¿Se puede abordar desde este acuerdo algo como esto, y que si se cumplieran las leyes, si se cumplieran la Constitución, estas empresas se quedarían sin estos acuerdos porque se han hecho de manera anticonstitucional? Sí, bueno, fíjate, qué bueno que planteas esa pregunta, César, porque en el artículo 13º de la propuesta, que es el que se refiere al levantamiento de las sanciones económicas y al programa básico de reformas económicas, sociales e institucionales, justamente también se recogieron las propuestas en ese sentido, ¿no? Y fue premonitorio, ¿no? Porque ¿qué hemos visto más recientemente, ¿no? Con la suspensión de la licencia 44, que era el permiso que tenía PDVSA para operar, para vender petróleo en los mercados estadounidenses a precios de mercado y no tener que rematarlo con esos ruinosos descuentos en los mercados asiáticos, y que le permitía comprar aditivos y otros insumos sin caer en los sobreprecios, ¿no? Que estaba pagando. Esa licencia general se suspendió, se sustituyó por licencias específicas, y ahora lo que estamos viendo es un conjunto de empresas que están siendo autorizadas para aumentar la producción de petróleo y gas en Venezuela, y por eso llegamos a decir que la suspensión de las sanciones era sobre todo una especie de puesta en escena, ¿no? Para simular una sanción de cara al electorado, sobre todo estadounidense, pero que en los hechos
debido al contexto internacional, donde la prolongación de la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente amenaza con llevar los precios del petróleo por encima de los $100 el barril, lo cual tendría un tremendo impacto en los precios de los combustibles y de la energía en el mercado estadounidense justo antes de la antesala electoral y generaría un costo político electoral para la reelección de Biden. Todo esto entonces está adornado con esa retórica donde supuestamente se reimponen las sanciones, pero que detrás de las cortinas, bueno, esa licencia general se ha sustituido por estas licencias específicas. Ahora, en este punto del pacto también se plantean y tendrán que negociarlo las partes otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los negocios que se hicieron al amparo de la ley antibloqueo, porque allá hay inversiones de calibre, de voltaje, que hicieron grupos económicos a los cuales se les dieron muchas concesiones, muchas ventajas, bueno, porque eran los aliados del gobierno para burlar y para romper las sanciones. Entonces, en un nuevo esquema, una de las cosas que tendrán que pactar ambos gobiernos en ese gobierno de unidad nacional o concesión es qué tratamiento le van a dar a ese tipo de inversiones y negocios. Pero esas son las cosas en las cuales ya uno no se puede anticipar. Serán quienes formen parte de ese gobierno y quienes impulsen ese programa básico de reformas económicas, bueno, quienes entonces consideren todo este tipo de asuntos, todos estos puntos. Bueno, ya estamos culminando, cerrando este espacio, la conversa de Ari. Agradecemos al profesor Víctor Álvarez que nos haya acompañado. Les recordamos a quienes estén interesados en leer la propuesta del Pacto de Convivencia. Lo pusimos allí en el generador de caracteres, pero lo repito para quien quiera consultarlo directamente, el documento Pedagogía Económica y Electoral.blogspot.com. Allí están todo el documento, todo el programa, punto por punto, con los links y también en el podcast y en YouTube. Allí pueden encontrar todo relacionado con lo que conversamos hoy sobre el Pacto de Convivencia. Bueno, agradeciendo al profesor Víctor por este tiempo y, por supuesto, a nuestros directores, a César Batiz, director de El Pitazo, a Luis Ernesto Blanco, director de Run Runes, y a Víctor Amaya, director de Tal Cual. Recordamos que La Conversa es un espacio de la Alianza Rebelde, un espacio que queremos seguir, que vamos a compartir, un espacio de debate, de conversación. Y, por supuesto, no podemos irnos sin darle gracias al equipo técnico que hace posible que estemos aquí durante esta hora de conversación. Vamos a agradecerle, por supuesto, a Marisol Baliño, a Luis Miquilena y a Elsie Torres, que son parte del equipo que está ahí y que hace posible. Recuerden, la conversa queda allí a través de nuestras redes, en X, @diario tal cual, @runrunesweb, @elpitazotv, a través de nuestros respectivos canales de YouTube. Los acompañó esta noche. Tuve el placer de moderar este espacio, Gabriela Rojas, codirectora de Tal Cual, y nos vemos en la próxima conversa. Chao, chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego.